Bueno, volvemos a encontrar en este Quiero ser santo, en este día 29 de mayo del año 2025. Digo así, aunque sé que muchas personas ven esto en diferido y que el Señor a veces hace su obra o después, ¿no? A lo mejor esto lo van a ver personas dentro de 2, 3, 5, 10, 20 años, no lo sé. Pero bueno, estamos retomando con nuestro ciclo. La semana pasada estuvimos también grabando y subiéndolo un día jueves. Hoy es jueves. Nos toca abordar el capítulo 38 del tercer libro de Tomás de Kempis llamado Imitación de Cristo. Un libro que empezamos a abordar allá por el año 2024, inicios del 2024, y que nos tomó todo el 2024 y ahora prácticamente creo que nos va a tomar todo el 2025. Estamos en el tercer libro, decíamos recién, capítulo 38, y lleva por título Del buen régimen en las cosas exteriores y del recurso a Dios en los peligros. Y esto que vamos a abordar hoy es algo que en la teoría, como siempre decimos, puede que conozcamos. Ahí voy a compartir el texto para que ustedes lo puedan ver. En la teoría puede que conozcamos, pero en la práctica muchas veces hacemos agua, ¿no? ¿Por qué? Porque terminamos no haciendo caso a lo que Dios nos propone y por eso se hace todo tan difícil. Bueno, lo que estás viendo en pantalla es el capítulo 38 y dice así. A ver, voy a aclarar, para aquellos que se conectan por primera vez y no han visto los programas anteriores, los capítulos anteriores, nosotros leemos el texto y viene un discernimiento sencillo a la altura de todos para que cualquier persona pueda abarcar lo que nos quiere contar el Señor a través de este libro, ¿no? Entonces, eh, capítulos anteriores hemos estado abordando este libro. Antes de este libro estuvimos con la encíclica del Papa Francisco llamada Gaudete et Exultate, que es una encíclica sobre la santidad en los tiempos modernos, y anterior a eso, un libro de San Francisco de Sales, que fue el libro con el que iniciamos este proyecto llamado Quiero ser santo, y que ya hace 4 años que venimos abordando todas las semanas. Así que bueno, ahora dicho esto, empiezo a leer y no te asustes con el tipo de lectura que vamos a hacer porque está escrito en un español medio antiguo, entonces a veces resulta difícil comprenderlo, pero lo vamos a bajar a la altura de todos. Ahora va a hablar Jesucristo, ¿no? Jesús le va a hablar a Tomás y por ende nos va a hablar al corazón, así que presta atención a lo que dice. Numeral 1 dice así: Hijo, con diligencia debes mirar que en cualquier lugar y en toda ocupación exterior estés muy dentro de ti, libre y señor de ti mismo, y que todas las cosas estén debajo de ti y no tú debajo de ellas, para que seas señor y director de tus obras, no siervo ni esclavo venal, sino más bien libre y verdadero israelita que pasa a la suerte y libertad de los hijos de Dios, los cuales desprecian las cosas presentes y atienden a las eternas. Miran lo transitorio con el ojo izquierdo y con el derecho lo celestial. Y no los atraen las cosas temporales para estar asidos a ellas. Antes ellos los atraen más para servirse bien de ellas según están ordenadas por Dios e instituidas por el Supremo Artífice, que no hizo cosa en lo creado sin orden. Bueno, si bien va a seguir el numeral 2, vamos a tratar de abordar lo que dice el numeral 1. Hay muchísimo para hablar aquí. Voy a poner en primer plano para que no te distraigas. Vamos a prestar atención a lo siguiente. Empieza hablando Jesús y empieza diciendo esto de hijo, ¿no? Hijo. ¿No? Esta cuestión que muchas veces cuando tenemos nuestro papá de la tierra que nos dice o nos aconseja algo, empieza con esa palabra, ese término, y uno va a escuchar a papá que va a decir algo y algo importante. Entonces,
Jesús va a dar una recomendación. Y esa recomendación que da es importante y tiene que ver con las tareas que hacemos todos los días. Nuestro trabajo. Todos sabemos que para poder llevar el sustento a nuestros hogares, a nuestras familias, tenemos que trabajar, no queda otra, es la realidad. Habrá algunas personas que tendrán una realidad distinta, pero la gran mayoría tenemos que trabajar y el trabajo da dignidad a la persona y por eso es tan necesario. Pero Jesús dice, presta atención a lo que voy a decir. Debes mirar, no importa lo que hagas, no importa el trabajo que hagas, no importa cuál sea tu ocupación exterior. La cuestión es que dentro de ese trabajo que tenés, todas las cosas estén debajo de ti. ¿Qué quiere decir? Que uno tenga dominio. Recordarás, yo mientras leía esto recién, que siempre digo lo mismo, no lo leo hasta tanto hago el programa en vivo. ¿Por qué? Porque quiero encontrarme con algo como se lo encuentran ustedes, ¿no? Van a leer algo y tratar de pedirle al Señor un discernimiento de lo que voy leyendo. Recordaba Efesios capítulo 1, creo que es del verso, debe ser 19 o 20, que San Pablo le escribe a los Efesios que Dios puso eh, a Jesús por encima de todo y que va a llegar un momento, ¿no?, en su segunda venida donde todas las cosas le serán sometidas, absolutamente todas, ¿no? Entonces, de hecho, lo vamos a leer, yo tengo acá mi Biblia, me van a dar un segundo, lo vamos a leer porque sé que es esa cita y me parece que nos va a ayudar a entender el concepto de lo que queremos decir. Efesios, capítulo, dije capítulo 1, verso 20, te había dicho, sí. Ahí está. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Verso 22. Escucha esto, porque es lo que dice Jesús. Él, o sea, Dios, puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia. O sea, Dios Padre, ¿qué hizo con Jesús? Esto es palabra de Dios. Dios Padre, ¿qué hizo con Jesús? Lo puso por encima de todo. O sea, todo lo puso por debajo de sus pies. Jesús, ¿qué nos está pidiendo? Que toda ocupación exterior, toda carga laboral, en todo eso esté debajo de nosotros. Y no a la inversa, nosotros debajo de ellas, de cada carga. ¿Por qué? Dice, para que seamos señor y director de nuestras obras y no siervo y esclavo, que es distinto, ¿no? Muchos viven con esa realidad, siendo esclavos de su trabajo, ¿no? Y no señores y directores de las obras. Porque cada obra que nosotros hacemos la tenemos que hacer pensando no solo en nuestro, a ver, en nuestro supervisor de la tierra o en el dueño de la empresa a la que trabajamos. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de cuenta que lo estamos haciendo para el Señor, ¿no? Entonces, cada obra que hago, que yo sea señor y director de esa obra y la haga como que la estoy haciendo para el Señor. Y no que sea un esclavo, ¿no? Y habla también de esta cuestión de la libertad. Fíjense que es distinto ser esclavo que ser una persona libre. Son dos cosas totalmente opuestas, ¿no? La libertad a la esclavitud. La libertad, yo puedo decidir, tomar decisiones. En la esclavitud soy sometido a y soy un esclavo. Son dos cosas totalmente distintas. Dice, y acá viene de otra parte, ¿por qué esta cuestión de la libertad y la esclavitud? ¿Por qué esta cuestión de que todo me esté sometido y que todo sea obra propia y no esclavitud? Porque
La cuestión está en que nosotros podamos, dice, con el ojo izquierdo mirar, sí, y atender a las cosas temporales, que las tenemos que, o a lo transitorio, a lo pasajero, las tenemos que atender, es real, porque hay que trabajar, lo decíamos al principio, pero también es real que nosotros tenemos y debemos mirar hacia lo eterno, la mirada puesta en Dios, la mirada puesta en aquello que no es pasajero, aquello que es para siempre, ¿no? Entonces dice, despreciar en parte las cosas presentes y atender con el corazón lo eterno. Mirar lo transitorio con un ojo y mirar con el ojo derecho lo celestial, ¿no? Y no estar distraído con lo temporal, sino más bien, ¿no? Servirse de eso, pero servirse, lo voy a leer tal cual lo escribe para que lo podamos analizar. Dice, eh, más para servirse bien de ellas según están ordenadas por Dios e instituidos por el Supremo Artífice, dice que no hizo cosa en lo creado sin orden. O sea, Dios puso un orden a todo lo creado, ¿no? Ayer analizábamos con un hermano esta cuestión de las leyes propias de la naturaleza, ¿no? Que hay veces que nos decimos esta ley tiene el nombre de esta persona o el apellido de aquella persona, ¿no? Porque fue el que la descubrió. Bueno, pero el hecho de que la haya descubierto, no sé, la persona que descubrió la ley de la gravedad, ¿no? Lleva el apellido de tal persona. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Esa ley empieza a existir cuando la descubre esta persona? No, esa ley existe desde siempre. Nada más que hay una persona que pudo entender que esto sucedía o acontecía porque pasaba esto o aquello, ¿no? Entonces, esa ley estuvo siempre ahí, puesta por quién? Por Dios, que es el creador, el que puso orden en todas las cosas. Entonces, que nosotros podamos mirar lo temporal, sí, valernos de lo temporal, pero estar más puesta la mirada en aquello que es eterno y que todo lo que hacemos, de una u otra manera, está ordenado o está instituido por el sumo y eterno artífice, que es Dios. Y esto va de la mano de lo que decía San Pablo, que yo siempre recuerdo, ¿no? Que toda obra que hacemos fue pensada por Dios de antemano para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Toda obra buena, si yo soy dócil, es Dios el que la hace en mí, ¿no? Como muchas veces hablamos, un instrumento se deja usar y tocar, por ejemplo, una guitarra, y va a producir grandes melodías o armonías, no es la guitarra la que está tocándose, sino que hay alguien que la ejecuta, ¿no? Lógicamente, si yo aquí en el aire quiero ejecutar tonos, acordes, armonías, melodías, si no tengo el instrumento no voy a poder, o sea, voy a hacer, ¿no? Esto en el aire y no va a pasar nada, o sea, necesito y dependo del instrumento, ¿no? Y el instrumento ha de estar afinado, ha de ser dócil para que reproduzca lo que yo quiero ejecutar. Lo mismo pasa con Dios y nosotros debemos ser un instrumento dócil, que esté bien afinado, para que Él haga esa obra que pensó de antemano. Dicho esto, nos vamos a meter ahora, y espero que no sea tan complejo lo que estamos abordando, nos vamos a meter con el numeral 2, porque este capítulo 38 tiene dos numerales. El numeral 2 dice así, y creo que sí, ya lo estás viendo en pantalla, dice, si en cualquier acontecimiento estás firme y no juzgas de él según la apariencia exterior, ni miras con la vista del sentido lo que oyes y ves, antes luego, por cualquier causa, entras a lo interior como Moisés en el tabernáculo a pedir consejo al Señor, oirás algunas veces la respuesta divina y volverás instruido de muchas cosas presentes y venideras. Pues siempre recurrió Moisés al tabernáculo para determinar las dudas y dificultades y tomó el auxilio de la oración para librar de los peligros y maldades a los hombres. A este modo debes tú entrar en el secreto de tu corazón, pidiendo con eficacia el socorro divino. Por eso se lee que Josué y los hijos de Israel fueron engañados por los gabaonitas
porque no consultaron primero con el Señor, sino que creyendo fácilmente en las blandas palabras, fueron con falsa piedad engañados. Bueno, ¿qué quiere decir aquí Jesús en este en numeral 2 del capítulo 38 de este libro? Cada vez que nosotros vamos a hacer algo, ¿qué deberíamos hacer? Esto lo venimos diciendo hace 4 años y lo repetimos una y otra vez y Tomás no se cansa de repetirlo porque es evidente que en lo teórico lo conocemos, en lo práctico no lo hacemos. ¿Qué nos dice el Señor? Que cada vez que vayamos a iniciar con algo, y esto puede ser todo el tiempo, todo el día, no importa la actividad que vayamos a hacer, que nosotros podamos entrar en una intimidad con el Señor para presentarle lo que vamos a hacer, para contarle lo que vamos a hacer, para proponerle lo que vamos a hacer. De hecho, en este caso dice que que podamos hacer como hacía Moisés con el tabernáculo. Hoy por hoy, ¿cuál es el tabernáculo o a qué tabernáculo podemos recurrir? Al sagrario de cualquier parroquia, que de hecho lo decimos siempre, pasa más tiempo solo en cada parroquia de cada localidad. Pasa el Señor solo porque nosotros estamos ocupados o preocupados en preguntarle esto a un amigo, a un vecino, a un pariente, ¿no? Entonces, che, que voy a empezar este trabajo, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Me propusieron esto, ¿no? Me propusieron aquello. ¿Qué pensás? ¿Es bueno el sueldo? ¿Es malo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entonces, solemos hacer esto y nos olvidamos que esta pregunta hay que hacérsela a quién, a Jesús, al Señor. Hay que ir a Él, ¿no? Y preguntarle a Él. ¿Y qué va a pasar cuando le preguntemos y le consultemos? ¿No? Dice, oirás, porque dice, pedir consejo al Señor. Y esta es la realidad, que nosotros podamos pedir consejo al Señor. Dice, algunas veces oirás respuesta divina y volverás instruido de muchas cosas presentes y venideras y futuras. ¿Qué quiere decir? El Señor te va a instruir, te va a hablar al corazón, te va a dar una palabra de dirección, de consejo. Pero claro, sé que hay muchas personas que están del otro lado que no tienen esa experiencia, esa relación personal con el Señor y van a decir, pero a ver, Franco, yo más de una vez intenté orar y pedirle al Señor y no salgo del Padre Nuestro, del Ave María y o no salgo del credo y no sé, no entiendo cómo tengo que hacer, no sé la dinámica y de hecho puede que alguna vez le haya hablado, le haya pedido algo y no lo sé escuchar, no sé, no llego a ese entendimiento. A mí Dios no me habla, podés llegar a decir, ¿no? A mí Dios no me habla, yo no tengo esa experiencia de que me hable. Bueno, yo sí tengo la experiencia de que me hable y de hecho muchos de los que estarán viendo este programa tendrán esa experiencia que tengo yo. Y de hecho, que la tenga yo no quiere decir que sea superior o que esté en un nivel, ¿no? En un escalafón por encima de donde estás vos. No, la realidad es que muchas veces nos pasa que nuestra oración es una oración egoísta porque termina siendo un monólogo y no un diálogo y termina siendo esto. Voy a orar para decirle, Señor, dame, necesito, quiero, dame, escuchá, ¿por qué no me da? ¿Por qué no hace? ¿No? Como un nenito que va a reclamarle a su papá que quiere esto, cómpramelo, dale, papá. Y es el nenito gritando y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando. Y está bien, la palabra dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, etcétera, etcétera. Sí, está bien, pero después de esos caprichitos de cristiano que inicia en la fe, después viene un momento de una oración un poco más profunda, más adulta, en donde se da un diálogo,
o se debiera de empezar a dar un diálogo en donde uno, Señor, hoy te traigo esto, hoy te vengo a contar mi problema, pero también te vengo a contar esta alegría. Mirá, me pasó esto, no sé, voy a ser papá, voy a ser abuelo, voy a ser tío, no sé, me ofrecieron este trabajo, no sé, tal persona con la que estaba enemistado, logramos llegar a un acuerdo y alcanzar un perdón y ahí surgió la paz y te lo vengo a contar. Ya sé que lo sabes, porque nada escapa a tus ojos y todo lo conoces. Pero yo es distinto que vos lo sepas a que yo te lo venga a contar, Señor. Y acá estoy, te vengo a presentar esto y vengo a visitarte. Y se empieza a dar esta cuestión en donde en esa dinámica de oración abierta a un diálogo, reconociendo que del otro lado hay una persona que no solo escucha el monólogo, sino que escucha y quiere aconsejar, uno va sintiendo en el corazón y va haciendo esa experiencia ya no de monólogo egoísta, sino de diálogo atento, ¿no? En donde muchas veces hasta voy a escuchar. Y hay otras veces en donde, Señor, te presento esto y me quedo ahí, ¿no? En silencio, eh, esperando, expectante. Y a veces me levanto y digo, bueno, pero el Señor no me habló, no me dijo nada, y la respuesta me la va a dar a través de otra persona, por lo que dijimos antes, porque nosotros somos instrumentos del Señor, instrumentos que el Señor usa, ¿no? En aquellos que son dóciles. Los que no son dóciles, bueno, serán menos usados por el Señor, en el buen sentido de la palabra de uso, pero la respuesta siempre va a llegar, porque el Señor es soberano, es dueño de su creación y Él se vale de toda la creación para manifestar su gloria. Y por lo tanto, la respuesta siempre va a llegar. Y uno dirá, pero ¿y cómo yo voy a saber que el Señor me está respondiendo? Te vas a dar cuenta en el acto, te vas a dar cuenta en el acto. La respuesta va a ser instantánea y te vas a dar cuenta, esta es la respuesta. Esto es lo que le fui a preguntar y me lo respondió. Y a veces me lo responde a través de mi mamá, a través de un amigo, a veces me lo responde a través de la palabra de Dios, a través me lo responde interiormente, ¿no? En una certeza que me genera paz, etcétera, etcétera. Pero la respuesta está. La cuestión es que yo, para tener esa experiencia, primero yo debo renunciar a este egoísmo que muchas veces actúa y obra por impulso y que corre a Jesús de la ecuación. No, porque ¿qué hacemos muchas veces? Ni siquiera acudimos a Él, ni siquiera le preguntamos. Suponete, yo te entiendo, vos me decís, pero Franco, ir al sagrario, no sé, vos porque vivís en un pueblo, tenés el sagrario a 4 cuadras de tu casa, la iglesia está abierta, no hay peligro, no hay problema, vos vas, no sé, cuando terminás de trabajar o tenés la posibilidad de ir porque tenés un trabajo distinto al mío, yo me paso 8 horas, no sé, adentro de una empresa, y antes de llegar tengo 3 horas de viaje y cuando termino de trabajar tengo otras 3 horas de viaje, llego de noche, la iglesia está cerrada. Puede que tengas esa realidad, ¿no? Pero bueno, al menos hacer esta experiencia interior, porque de hecho así lo dice Jesús, dice, te voy a leer tal cual lo dice, antes, luego, por cualquier causa, no importa lo que tengas que contarle y presentarle, no importa el trabajo, la situación exterior que apremie esta intimidad con él, dice, entres a lo interior como Moisés en el tabernáculo. O sea que solo basta que hagas la experiencia interior, es decir, cierro los ojos y le pregunto al Señor en lo profundo de mi corazón, le pregunto a Él. Y ni siquiera me fui hasta el sagrario, ¿no? Recordemos que somos templo sagrario vivo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo vivo. Entonces, es decir, hacer la experiencia interior de cerrar los ojos y decir, Señor,
acudo a ti y te presento este problema. Y esto lo puedo hacer arriba del colectivo o el bus, lo puedo hacer en el subte, en el metro, en lo que lo llames, en el tren, lo puedo hacer arriba de un avión, lo puedo hacer donde sea. De hecho, en la fábrica en la que estoy trabajando, en la empresa administrativa, en donde sea que esté. Solo necesito hacerlo a él parte de mi situación, de mi problema o de mi necesidad. Hacerlo parte de la ecuación, es decir, traer a Jesús a esta decisión que tengo que tomar y consultarle. El tema de hoy es ese. Y si nosotros hacemos eso, si nosotros hacemos eso, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque los que no lo hacen, les va a pasar qué cosa, dice el texto. Lo mismo que le pasó a Josué y a los hijos de Israel. Fueron engañados. O sea, estuvieron a merced de mercenarios. Fueron engañados. En cambio, Moisés, no. ¿Por qué? Porque Moisés hacía este ejercicio siempre. Él iba, entraba en intimidad con el Señor en el tabernáculo y le pedía consejo, le pedía instrucción, le pedía dirección y lo hacía siempre. Entonces, vos podés ser como Moisés o podés ser como Josué. Fíjate en dónde estás. Fíjate qué estás haciendo hoy o cómo lo estás haciendo. Si hasta el momento te estás comportando más como Josué que como Moisés, bueno, frená ya ahora en este mismo momento, corta el video o ponele pausa y entra en intimidad con el Señor y decirle, Señor, estoy con esta situación. Tengo que tomar esta decisión, tengo que dar este paso. ¿Qué hago? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué querés que haga? ¿No? Yo quiero ser señor de este trabajo, de esta tarea, no esclavo. Hasta el momento me siento más un esclavo que un señor. Me hablas de libertad y no de esclavitud, pero yo soy más esclavo que libre. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿No? Esta es la invitación de la catequesis de hoy. Repito, el título era del buen régimen en las cosas exteriores y del recurso a Dios en los peligros. O sea, cómo me debo comportar en mi vida exterior, en el hacia afuera, ad extra hacia afuera, cómo me tengo que comportar, y también cómo tengo que actuar hacia adentro, en lo interior, en cuanto a mi relación con Dios. Él forma parte de la ecuación, él forma parte de mis decisiones, o él siempre está excluido. Hablo de que el Señor, mi Señor, porque mi Dios, la lengua, el Señor está siempre, pero en las decisiones soy yo tomándolas y Él está excluido. ¿Cómo funciona? Bueno, este fue la enseñanza del día de hoy, era lo que te queríamos compartir y traer. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Vamos a ya meternos en el capítulo número 39 de este tercer libro de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, en el que vamos a abordar que el hombre no sea inoportuno en los negocios. Un tema complejo, ¿no? Que sigue siendo actual. Esto fue escrito hace muchos siglos atrás y sigue siendo actual para nuestros días, ¿no? Todo lo que venimos compartiendo parece que Tomás lo escribió hace un par de horas. Así que bueno, acompañanos, compartí este video, este programa con tus contactos, porque como siempre decimos, quiero ser santo, que ese es el querer de mi corazón, quiero ser santo, es un llamado vocacional de Dios que hace a todo ser humano. No hay ser humano que escape a esta realidad. La única manera de llegar al cielo es siendo santo. Y si no alcanzo la santidad, me perderé ese objetivo. Un objetivo que lo decimos siempre, don gratuito de Dios, la gracia que permea, que está mucho más allá o mucho por encima de lo que yo pretenda, quiera, de mis obras, etcétera, etcétera, pero sí depende de mi voluntad, de mi libertad. ¿Yo quiero ser santo? Bueno, yo sí, y te invito a que vos te sumes a esta idea y que la compartas con tus contactos.
Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau, chau.